Buenas noches, país. Buenas noches, República Dominicana. Saludos a todos en sus casas. Como cada noche, su programa Control Semanal, Canal 6, en todos los cables, en todas las redes y en todo el país. A todos nuestros televidentes, un saludo muy especial. Hoy, lunes santos. Y como cada noche, mi compañero Bernardo Sánchez. Buenas noches, José Luis. Buenas noches al público que nos sigue aquí, como cada noche, en su programa Control Semanal, tratando de actualizarlos a ustedes, de llevarle informaciones que se producen cada día y nuestros comentarios, nuestra opinión personal sobre lo que pasa, Chelo. Así es, Bernardo. Y mañana a partir de las 2:40 de la noche, más o menos, ya amanecer martes, se cumplen los 9 días de la tragedia del YECSE. Esperamos que se llegue a la parte que todos queremos saber, la parte de por qué sucedió, quiénes son o fueron los culpables y llegar hasta las últimas consecuencias. Bernardo, me acordé mucho de ti este fin de semana, allá en Rancho Arriba, en plena finca de uno con este golpe que todavía pasarán tiempos y estaremos así pensando y escuchando los mismos comentarios de por qué, cómo sucedió. Y me acordé mucho de ti ayer porque tú decías que hoy en día esos que andan buscando like, view, lo que es hoy la tecnología, los que se hacen pasar por los medios, comunicadores, periodistas, muchos se han quedado callados, muchos han querido tapar la realidad y no podíamos pensar que un periodista o un empleado de una cadena de radio como RCC Media y un sinnúmero de emisoras podían ocultar la gran realidad por lo que le pagan. Los principios, los valores, las personas deben de mantenerlo, pero nunca llegar a lo que es vender sus principios. Personas que en otros momentos, en situaciones que pasaban en nuestro país, se convertían en los principales voceros de esas comunidades, de familias o de cualquier hecho importante que sucedió o sucediera en nuestro país. Eso es vergonzoso, cómo han jugado y cómo han vendido su historia periodística, su historia, como dicen, muy común en los medios. No se cualquierizaron, sea quien sea, no debieron actuar así. Todo lo que están pidiendo es que al día de hoy, ya mañana con 9 días de esta tragedia, que en el campo más remoto no se escuchó música este fin de semana, que se siente todo ese dolor. Y que no es por Semana Santa, ¿no? Pero por Semana Santa, pero tú sabes que no, yo te digo que no es, o sea, que no es por Semana Santa. El silencio, claro, sí. Que no es por Semana Santa. Así es. La solidaridad del dominicano siempre está y siempre llega. Consternado todo el país, ya mañana 9 días, y todavía la Procuraduría General de la República no ha mandado a buscar, porque muchas veces lo mandan a buscar solamente por el simple rumor, a Antonio Espaillá, que es el principal representante del YECSE. Nosotros éramos asiduos visitantes. Domingo de los Santos, que estará con nosotros aquí hablando de actualidad, sabe que nos encontrábamos rigurosamente los lunes. Cuando venían invitados, todos íbamos al YECSE. Entonces, lo que es lo mismo para uno, debe ser lo mismo para el otro. Con la misma vara. Porque ahí está Paulino Sen, que fue ministro. Puso un ejemplo de un ex ministro de Fuerzas Armadas, que por rumores, vamos a decirlo así, porque hasta que la justicia no te condena, tú no eres culpable, tú que eres abogado lo sabes. ¿Cuántas veces lo han mandado a buscar a Procuraduría? Y un sinnúmero de personas que no son famosas, que no tienen nombre ni apellido, que van a la Procuraduría, a la Fiscalía calladito. Entonces, lo que esperamos es
que ya Procuraduría, o el mismo Antonio Espaillá, porque su nombre ya en el lugar más recóndito del país suena Antonio Espaillá, pasa por Procuraduría y ponte hasta la orden de la justicia para lo que son las partes investigativas. Entonces nos agrada también que hoy llegara al país Eric Adams, alcalde de Nueva York, que siguen llegando todos los que son organismos internacionales a apoyarnos con lo que ha sido esta tragedia para las investigaciones. Reconocer al presidente de la República, Luis Abinader, que hoy reconoció a los héroes, vamos a decirlo así, los rescatistas. Pero de los rescatistas nada más nos acordamos muchas veces cuando está el problema. Hay que premiarlo los 365 días del año, no un día por un hecho tan lamentable. Rescatistas, los que son voluntarios, esa defensa civil, COE, las enfermeras, los choferes de ambulancia, los bomberos, todos son héroes, pero vamos a dejar de reconocerlo, de premiar, porque hicieron su gestión lo que le correspondía, porque para eso están, y son la mayoría, lo hacen por principio y por amor, por ese legado, porque cuando usted está en época festiva, siendo miembro de una defensa civil, dirigiendo un tránsito en época festiva, sea fin de año, 31, 24, Semana Santa, cuando usted está en un río, una playa, evitando que una ciudadanía cometa errores, no todo el mundo tiene ese corazón y esa voluntad de hacerlo. Eso es lo que nos llena de indignación y que caiga quien caiga, los hemos dicho, vamos a seguir hablando. La semana pasada estuvimos muy apagados, muy apenados, pero ya hay que decir las cosas como deben de ser. Caiga quien caiga, ¿por qué pasó? Porque hasta las personas que menos uno se imagina han dicho, eso no debió suceder. Pasó. Bernardo Sánchez. Sí, gracias. Buenas noches al público. Yo quisiera, antes de entrar en los comentarios, dar unas informaciones y probablemente comentar algo al respecto. Obviamente, un día como hoy, en el año 1989, murió Simone de Beauvoir. Es una filósofa y escritora francesa, precursora de ese feminismo radical que ustedes hoy conocen. Con ella prácticamente surgieron esas ideas reaccionarias sobre la posición de la mujer y su empoderamiento. También, señores, como ustedes bien saben, murió Mario Vargas Llosa, sí, uno de el último del boom literario latinoamericano. A mí particularmente no me gustaba ni como escritor ni como persona, lo digo de manera clara, pero de que tenía talento, Mario Vargas Llosa tenía talento, escribió importantes libros como La ciudad de los perros, El libro verde, Conversación en la catedral, La fiesta del chivo, este último. La más famosa. No, hay otro más famoso. Bueno, para nosotros la fiesta del chivo. Para nosotros. Sí, porque porque se refirió a cuestiones particulares de nuestra historia, en cierto modo, de nuestra cultura, de una manera, digamos, poco ética y poco profesional, de verdad que hay que decirlo. Yo entiendo de que en el área de la literatura y sobre todo en nuestra región de Latinoamérica, habían, por no decir en Latinoamérica, porque en el mundo, claro, mucho más. Habían muchos escritores con mucho más talento que Mario Vargas Llosa, que merecían por encima de él que se le premiara con un Nobel. Mario Vargas Llosa fue, como lo definió Ernesto Sabater, un mercadólogo de la literatura, que se aprovechó y precisamente, probablemente digo yo, y otros podrían coincidir conmigo, por esa razón fue que dio ese cambio radical de la izquierda a la derecha radical, vamos a decirlo, precisamente porque los premios Nobel no se le dan a escritores reaccionarios. El único que ganó un premio Nobel con esa condición de ser reaccionario fue Jean-Paul Sartre y renunció a él, no lo quiso, precisamente por esa cuestión.
Yo entiendo que, por ejemplo, escritores como, qué sé yo, el mismo Juan Rulfo, Mario Benedetti, Eduardo Galeano, por encima, en mi opinión, de Mario Vargas Llosa, pero por mucho. Chelo y caramba, 225 muertos, van 231. ahora, 231 actualmente, de los últimos que han fallecido sobre la cuestión esta de lamentable suceso del GC. Y yo quisiera brevemente, porque tenemos un invitado, decir que sobre esa cuestión, claro, ha habido una cadena de irresponsabilidad desde hace tiempo probablemente. Y yo no quisiera ni pecar en río revuelto, ni querer acelerar las cosas, por ejemplo. Quizás yo no estaría de acuerdo, y aunque aquí muchas veces el Ministerio Público, sobre todo el que ahora mismo lo encabezan, actúan de manera avasallante en algunos casos, cuando quieren generar ruido, lo hacen, pero el tema de apresurarse para mí no, y sobre todo en cuestiones donde no se han todavía o no se pueden configurar los elementos de la imputación penal. Creo que deberían irse despacio, claro, reconociendo que cuando el Ministerio Público quiere hacer su espectáculo, lo hace, y precisamente por eso es que cometen muchísimos errores en las partes procesales, por prepotencia, porque lo que son precisamente es un grupo de oportunistas que actúan en función de ciertas cuestiones que ahí se dan. Creo que ha habido un mal manejo de irresponsabilidades en el tiempo. Primero porque, claro, falta de instituciones que están para eso, para fiscalizar, para supervisar, que reciben un dinero del presupuesto y que incluso cobran impuestos para eso, de dar seguimiento. Probablemente falta de una responsabilidad de parte de los dueños. Entiendo que hubo un mal manejo sobre el evento, obviamente, y sobre esa razón voy a decir algo más adelante, reconociendo la labor de los rescatistas, que fueron lo que tuvieron, más bien no de las autoridades. Hay que diferenciar una cosa de la otra. Del mal manejo de las informaciones que se generaron ahí, no había razón para mentir, para generar nebulosa en cuanto a lo que tú te refieres, de ciertos medios que solamente están pendientes de generar información que llama la atención a un grupo de personas que no tienen el más mínimo criterio para manejarla. Y eso es lo que hacen los medios de comunicación hoy. Lamentablemente, hace mucho tiempo que los medios de comunicación, los medios y los que lo manejan, se han convertido en prostitutas de la información que se prestan a servir a cualquier interés. Y lo hemos visto desde hace tiempo. Eso no es de ahora que eso se ha visto así. Son capaces de, en función de ciertas cuestiones que sí hay que reconocerlo, lo tienen, generar ciertas nebulosas y crear corrientes para chantajear y posicionar de manera falsa personas que no tienen condiciones, pero tienen el dinero para pagarlo. Esa es la realidad. Yo entiendo que sobre esa cuestión ha habido una responsabilidad que se ha sumado una cadena de irresponsabilidades. Señores, si bien es cierto que esto fue un evento que desbordó la capacidad del país, porque ningún país está preparado para que de repente le pase una cuestión como esa, y no tiene razón tampoco que esté preparada, porque cada cuánto tiempo probablemente pasa eso, y tener una estructura nada más para responder a una actividad que probablemente pase cada 100 años. No, ningún país lo tiene. Es una cuestión que rebosó la capacidad que tiene ningún país. Es un tema que de repente 225 personas en un momento. No. Sin embargo, y si bien es cierto que las instituciones también tienen protocolos que se deben respetar, por esa razón me recordó en este evento me recordó una frase de Thomas Olsen que dice: nunca entenderá el burócrata, porque para el burócrata el proceso a él lo que le importa es el proceso, no le importa el resultado.
Entonces, si bien es cierto que hay una serie de protocolos, señores, ¿cómo es posible que incluso hasta en los muertos haya discriminación? Hubieron personas de esos que fallecieron que para poder recibir los cadáveres tuvieron que rogar y tuvieron que cuando se lo entregaron llevarlo directamente al cementerio. ¿Por qué? Porque había un proceso, claro, una burocracia que se tenía que cumplir y yo entiendo, eso yo lo entiendo. Sí, el procedimiento la autopsia, que eso no, en este caso era un procedimiento de dar por muerto y lo que se requiere para en este caso dar de baja en el registro civil a una persona, porque Chelo, esto se presta a muchísimas cuestiones, muchas veces la gente se aprovecha y mete una cuestión por otra, en fin, ¿tú me entiendes? Se generan ciertas cuestiones y para eso sí requiere un procedimiento. Pero el hecho no es que no se cumpla. El hecho es tener personas con capacidad gerencial para que en un momento en el que se produzca una demanda tal como esa, se puedan resolver cuestiones. Y las personas se ponen al frente precisamente para eso. Es para que generen ideas y solucionen esos problemas. Yo entiendo de que hubo falta de gerencia ahí, personas que pudieran tomar decisiones a la altura de las circunstancias. Y ya para ir no quisiera sí, pero, Bernardo, tú sabes que nuestro país no está preparado para situaciones de emergencia de ese nivel. Yo no creo que no, porque por ejemplo, mira, yo estuve ligado a la defensa civil y quiero en este caso que me den unos momentitos para hacer un comentario y reconocer precisamente eso, porque aquí muchas veces la gente habla del Centro de Operaciones de Emergencia, COE, porque el COE es el que sale a dar informaciones. Señores, aquí hay un cuerpo de voluntariado de la defensa civil, que para que se lo sepan, la gran mayoría de esas personas que trabajan en eso son voluntarios. Sí, sí. La defensa civil tiene un cuerpo de técnicos que son empleados, pero quienes trabajan en esas cuestiones es la defensa civil, que es la que tiene voluntario. El COE no tiene voluntario. El COE es lo que es un centro coordinador que actúa a requerimiento de una institución que es la que debería ser reconocida, que se llama el Centro Nacional de Emergencia, que la componen 28 instituciones, que el COE forma parte de ella y que el presidente de esa Comisión Nacional de Emergencia es el director ejecutivo de la Defensa Civil. El COE no ejecuta nada. Ahora la gente se confunde aquí porque el COE es el que sale a hablar y a decir. Pero los héroes son de esa defensa civil. Claro, cuando ustedes ven en operativo por ahí en Semana Santa, ustedes ven al COE, ustedes ven la defensa civil. Cuando ustedes ven en una cuestión de catástrofe, aquí, ustedes ven al COE, ustedes ven la defensa civil. Ahora después sale el COE. Ah, no, pero por Dios, no. Es la defensa civil, que esa es la que trabaja. El COE es un organismo que solamente se activa en determinadas situaciones para coordinar y dar informaciones. Así que quiero que lo reconozcan y el pueblo que nos está escuchando sepa quién es que realmente trabaja. En el campo más remoto, hay una estructura de la defensa civil. Hay una estructura de la defensa civil. De voluntario. Históricamente. De voluntario. De voluntario. De voluntario. Municipio, provincia, en todas las provincias, en los principales municipios hay una representación de la defensa civil voluntaria. Y se lo digo porque estuve ligado a ella durante un tiempo y conozco esa estructura. En mis años de bachillerato en Rancho Arriba, fui miembro de la defensa civil. Claro. Y por último, Chelo, decir que para que la gente lo sepa, están prohibidas las actividades en la playa. No es que no la visiten, sino actividades como musicones, tarima, conciertos, están prohibidas. Fue una disposición, en este caso yo entendía que debía haber un decreto presidencial, es una disposición que la ha tomado la Fuerza de Tarea Conjunta, que la integran varias instituciones de las Fuerzas Armadas. Bueno, el Ministerio de la Armada, la Fuerza Armada. Armada Dominicana. Sí, pero no es una decisión, lo que pasa es que pero Armada, ellos como
como guardacosta de las diferentes sí, pero ellos son guardacostas, no son guardaplaya. Yo sé que sí, bueno, pero me gustó que hicieran ese comunicado. Sí, lo que yo quiero es precisamente decirle al público para que lo sepa, primero, ¿verdad? No vayan a querer ir con musicones a la playa, está prohibido, no es que no pueden ir, pero no hay ese tipo de actividades. Entonces, habrá que ver si realmente dentro de las atribuciones que tienen esas instituciones pueden emitir ese grupo, esas prohibiciones. Así es, Fernando. Bueno. Tranquilidad en esta Semana Santa. Sí, cójanlo de la mejor manera de ustedes poder honrar esos voluntarios que hicieron esa grande trabajo, es no generándole ¿qué? Tranquilidad. Generándole problemas, Chelo. Sí, y pasándola en familia, cero espavientos, cero musicones, cero fiestas. O sea, lo que se llama estar tranquilo, aplicarlo en esta Semana Santa. Vámonos a una pausa y al regreso venimos con nuestro invitado Domingo de los Santos. Jugar en Leisa ahora es más fácil y cómodo. Realiza tu jugada a través de www.leisa.com, donde puedes jugar todos nuestros productos. Loto, el Más, el Super Más, Loto Pool, Super Kino TV, Quiniela y Palé electrónico, Pega 3 Más y Super Palé. No te pierdas la oportunidad de ser el próximo millonario de Leisa. Leisa, tu única loto, la fábrica de millonarios. Garantía total a la luz de todos. En estos 58 años hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYME. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti. ¡Hey! ¿Qué tú estás haciendo? Toma, con la previsión no se juega. Gracias, hermano. Desde el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, IDOPRIL, velamos diariamente por tu prevención. IDOPRIL, el seguro de riesgos laborales de todos. En IDOPRIL, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. IDOPRIL, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Bien, señores, regreso con su programa Control Semanal. Así es, tranquilidad en esta Semana Santa. Y cada vez más, cada día más, ese abrazo solidario a cualquier familiar que usted se entere o escuche que tuvo un fallecido en esa tragedia. Nosotros, Domingo de los Santos. Buenas noches, Domingo. Buenas noches, José Luis. Placer de estar con ustedes, poder compartir una semana de luto totalmente. Una realidad que hablaremos de la misma y para eso estamos, para conversar sobre la tragedia Yese. José Luis, mira, hablar de esto en estos momentos es difícil porque la República Dominicana está envuelta en un luto absoluto, donde de alguna manera absolutamente todos los dominicanos aquí y en el mundo
está pasando por un momento doloroso, porque de alguna manera a todos, absolutamente a todos, nos ha afectado esta situación. Muy lamentable, pero ¿cuál es el problema de la comunicación de hoy? Ante tan lamentable hecho, José Luis, hemos visto en las redes, en la comunicación local, radial y televisiva, hemos visto un sinnúmero de informaciones y yo me pregunto, ¿acaso nosotros sabemos qué es la comunicación? Porque la comunicación son informaciones, ideas, sentimientos encontrados y demás. Y entonces todo el mundo quiere opinar respecto a esa tragedia YC, pero a la vez muchas veces desinforman, porque quiero ser un poco, tratar de que esto de alguna manera no se le quiera buscar partida, porque a toda la tragedia alguien le quiere sacar un propósito y en eso que yo no quiero caer, porque yo no puedo sentarme aquí a traer informaciones que yo escucho de otros. Yo no me puedo sentar a decir lo que dice otro, porque la comunicación no es eso. La comunicación tiene que ser objetiva, porque si no, no tiene sentido. Entonces, yo quiero tener una actitud ecuánime. Me explico. Yo tengo un sobrino que murió en ese trágico accidente, pero la verdad es que todos estamos, repito, envueltos en un luto. Hablar sin conocimiento de causa creo que nunca es bueno. Especular. No, porque que yo la verdad que lo que yo le digo a mis amigos y le digo al público televidente es, yo no soy ingeniero, yo no soy arquitecto, yo no soy estructurista, ¿no? Pero había muchas quejas de que eso podía irse corrigiendo. Bueno, José Luis, lo que pasa, José Luis, que mi punto de vista es, yo no, te repito, no puedo venir aquí a hacer comentarios, porque es que yo no tengo conocimiento de lo que estaba pasando en Yese, porque yo era, y tú sabes que yo era un enfermo con Yese, sí, en los años 80, 90, incluso me llamaron muchísima gente pensando que yo todavía, igual. Y yo estoy retirado hace mucho de la calle, pero en definitiva, lo que quiero decirle es que no podemos seguir escuchando tantas ideas encontradas, porque es que si no hay conocimiento de causa, inventar no es bueno. No. Sí hay, José Luis, porque quiero ser justo. Hay responsabilidades que la justicia tiene que actuar con responsabilidades y buscar responsables, porque tiene que haberlo. Porque se supone que una estructura siempre debe ser revisada, debe estar, y más cuando tiene tantos años de construida. Y además es una construcción donde, recuerdo que había un cine. Primero. Claro, había un cine, y tú sabes que los cines son estructuras que la hacen prácticamente un cajón. Sí. Porque no hay peso encima, no hay vicio para que pueda esto, porque la gente va y se sienta, y no hay un sonido, porque esos sonidos sónicos junto con las filtraciones por la lluvia y los aire acondicionados encima de un techo, eso puede traer cierto en el tiempo.
pero que yo no puedo, lo que quiero significar, de verdad, yo no puedo porque yo no... fíjate que ahora, y perdónenme, yo he visto ahora un sinnúmero de videos, pero nunca nadie lo sacó, porque es que esto es una tragedia. Sí, Domingo, pero es que hay que entender algo, Y yo te voy a decir una cuestión, quizá, claro, esta parte te voy a ayudar en eso, porque yo sé que tú no eres abogado, pero yo sí. Pero antes de eso quisiera señalarte algo. Y es precisamente sobre una cuestión que tiene que ver con el derecho. Porque muchas veces la gente que da ese tipo de informaciones, Domingo, sí, a lo que tú te refieres de manera irresponsable, lo hace argumentándose un derecho fundamental que está en la Constitución, que le llaman el derecho a la libertad de expresión. ¿De acuerdo? Y yo siempre he dicho aquí que yo estoy totalmente contrario a eso, porque la libertad de expresión, o más bien el derecho que se quiere proteger, es el derecho a la libertad y difusión del pensamiento. Exacto. Que usted primeramente, antes de salir, como bien tú lo señalas, a decir un grupo de cuestiones, primero tiene que haber ¿qué? Pensado y razonado sobre eso. Claro, claro. Y como bien tú dices, Domingo, uno no puede, en este caso, argumentar cuestiones sobre las cuales uno no tiene un elemento de juicio porque, como bien señala, tú dices, bueno, yo no soy ingeniero, yo no puedo decir tal cosa. Sin embargo, hay una cuestión que yo quisiera señalarle y se llama el razonamiento lógico de las cosas. Tú puedes no ser un experto en una cosa, pero tú tienes razonamiento lógico. Y tú dices, eso no pudo haber pasado bajo determinadas circunstancias, sin ser un experto. Es correcto. ¿Tú me entiendes? Es correcto. Entonces, sobre esa cuestión que bien tú señalas, que yo te felicito, pues dices, bueno, yo también no estoy de acuerdo en ir a la cabeza de alguien sin tener los elementos de juicio que me pueden individualizar ese sujeto como responsable de un hecho. Porque en el derecho, Domingo, hay una cuestión que es fundamental para establecer lo que tú le llamas responsabilidad, que se llama la culpa. ¿Tú me entiendes? Sí, sí. Si yo no puedo establecer una culpa de un sujeto con un hecho, entonces no hay responsabilidad civil ni hay responsabilidad penal, aunque el Código Civil establece de manera clara que todo aquel que le produce un daño a otro está en la obligación de reparárselo. Eso lo establece de manera clara el Código Civil. El tema aquí con la demanda, y me perdona porque me he tendido un poco, y me perdona, es que aquí hay una serie de artimañas y de artifugios legales que lo establece y lo permite el mismo debido proceso que sobre él se ejerce un derecho absoluto que lo permiten los jueces, sobre todo el Poder Judicial. Sí, pero... A propósito, algunos con intención dirigida y otros porque son unos grupos de incompetentes. Exacto, hermano. exacto. Eso es la realidad. Yo lo que veo, José Luis, y te lo digo con mucha propiedad, que tenemos que esta tragedia nos traiga como experiencia, una experiencia lamentable, porque vamos a repetir esto durante muchos años, sí, porque esto estará en nuestro corazón y de alguna manera nos llegará ese dolor y ese recuerdo tan catastrófico. Pero hay un punto, que es la verdad ante todo. Y el Estado hay que sanearlo. El Estado tiene que tener, porque a veces nosotros hablamos, también tiene responsabilidad. Lógico, nosotros hablamos, porque fíjate que el estructurista del ayuntamiento estaba ahí y te pregunto. Pero el trabajo del estructurista no es después de. No, pero te pregunto. Antes de. Pero ahí voy. La supervisión y la fiscalización. Pero ahí voy, te pregunto. ¿No tenía ese joven conocimiento del vicio que venía en el transcurrir de los años? Yesé. No, porque habría... ¿Acaso no tenía conocimiento? No. Perdón, no sabía, Domingo, obras públicas que
¿Por qué, señores? Hay que ver, no, porque hay que ver, Domingo, tú me perdonas que te interrumpa de nuevo, porque, por ejemplo, uno decir que este muchacho que probablemente ocupa el cargo ahora, decir que es responsable. Cuando viene a ver, la responsabilidad recae sobre él porque él es la persona que representa. No estamos hablando de una responsabilidad específica. No, lo que quiero decir, y perdóname, lo que quiero significar es lo siguiente. Es que el Estado tiene que ir entendiendo que la corrupción departamentales hay que tener cuidado y tratar, señores, las responsabilidades, la irresponsabilidad de ese caso lamentable que estamos viendo hoy, eso hay que llevarlo a muchos, porque esa responsabilidad le corresponde a muchos. Esto no se trata de que si Yesé... bueno, pero por eso yo insisto que tiene que haber una investigación rigurosa, responsable, seria, sin vaca sagrada. Sin vaca sagrada. Tiene que haber una... pero tiene que haberla. Porque el Estado, el pueblo espera esto. Ahora, lo que yo no me voy a sentar aquí es, ni así murió un sobrino, así muriera... Amigos, conocidos. No voy a sentarme aquí, de verdad, a señalar un culpable, porque yo no soy justicia. Y yo estoy cansado ya. Estoy cansado porque en mi experiencia política, durante tantos años, he visto señalar a funcionarios de los gobiernos de ahora y del pasado, que son corruptos, Y lo hemos sentado con nosotros en un restaurante, porque la justicia no lo condena. Entonces los corruptos somos nosotros, que lo seguimos apoyando. Entonces te pregunto, Domingo, lo que pasa ¿cómo terminamos estos vicios que son lo que traen las consecuencias en el pasado? Sí, pero yo quiero... ¿Y qué estamos viviendo hoy? Un hecho lamentable donde todos estamos afectados y entonces no podemos seguir. Y el Estado tiene que tener la bendita responsabilidad, porque no es el gobierno en sí, no es el presidente, porque aquí no vamos a decir que el presidente, es que los funcionarios a quienes le dan las oportunidades, coño, porque tenemos que tener seriedad, tenemos que tener y dejar la bendita ambición desmedida que queremos tener desde el gobierno para nosotros enriquecernos. ¿En base de qué? Domingo, en base de esto, de esta tragedia. Domingo, mira, una vez pasan los hechos, es como en la pelota. De eso, mira, es como en la pelota. Una vez pasan los hechos, todo el mundo tiene una opinión de cómo debió haberse hecho. Esa es la realidad. Y muchas veces hay muchísimas teorías después que el hecho pasó. Como pasa, e incluso hay muchísima gente que ve en obras deterioros continuos de años y quieren venir a personalizarla en el momento. Y se desacreditan, se desautorizan ahí mismo. Pero hay algo que tú dijiste ahorita, sobre lo cual a mí me gustaría, con todo respeto, señalarte algo. Si una institución, sí, es cierto, por alguna razón se dice por ahí que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Y que eligen, que es porque le dan el voto. Sí, es cierto. Los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Pero tenemos una historia en eso. Espérate. Ahora, yo me gustaría señalar lo siguiente. Si hay una institución en el país que recibe cada año del presupuesto público una suma, ya dirían que poco o mucho, pero recibe una suma para que haga su trabajo, yo no soy culpable, usted tiene que hacer su trabajo. Ahora, que yo te lo exija, sí, yo te lo puedo exigir. Haga su trabajo porque ese dinero que usted recibe sale de mis impuestos y por lo tanto yo tengo la capacidad de eso. Pero las instituciones, Domingo, tienen que hacer su trabajo. Pero por eso es que nosotros, José Luis, por eso es que nosotros, no diga que no. Nosotros como comunicadores, que nos gusta expresar los sentimientos y las ideas, somos nosotros los que tenemos que llenarnos de valores, todos, y decirle a este pueblo que tenemos que parar la corrupción. Hay funcionarios que funcionan y hacen buenos trabajos, pero tenemos que parar,
Porque cuando tú vas, porque es que uno lo ha vivido, y entonces todo esto está surgiendo hoy. ¿Tú sabes por qué? Está surgiendo por esa lamentable tragedia de que van casi 230 a la hora van 233 muertos, sí, y seguirán muriendo lamentablemente. Sí. Entonces, si nos llenamos de comentar y no decirle a este pueblo que nos escucha y que nosotros que tenemos esas oportunidades de poder expresarnos, si no le decimos a ellos que tenemos que luchar para que podamos tener un país donde las instituciones puedan funcionar con respeto, donde no se lleve el sobre por abajo y deje eso así, porque es la verdad, y a mí eso no me va nunca, mi integridad, mis valores y mis principios son innegociables. Yo es con la verdad y yo siempre voy a estar, porque a eso me dedico. Sí. A la solidaridad. Yo no le pido al gobierno para ir con una mano amiga. Yo busco de abajo y me gusta compartir con la gente, pero también quiero que la gente entienda. Porque tú sabes qué, ahorita en 4 años, tú verás en los barrios, todo el mundo va con los brazos abiertos. Pero ¿dónde está la gente? ¿Dónde están esos y aquellos? No van a los barrios, todo desaparece. Aquí no hay una cultura de luchas conjuntas para exigirle al Estado que la corrupción. Señores, China, ¿cómo se desarrolla China? ¿Saben cómo se desarrolla China? China queda devastada en una guerra nuclear, una segunda guerra, queda devastada China. ¿Y cómo China surge? Un país pobre. China era uno de los países más pobres en el mundo, con 1.000 millones de gente, 1.000 y pico millones de gente. ¿Y qué hace China? Lo primero que China hace es parar la corrupción en el Estado. Los corruptos no se juzgan, los corruptos se liquidan inmediatamente. Pero no, ¿y tú sabes qué hizo China? Que la educación era su eje principal. Eso es otra cosa. Entonces, Domingo, si no prestamos atención, vamos a seguir cada tantos años venir a estos medios a quejarnos de una tragedia, porque seguirán pasando tragedias. Domingo, está bien, no hay que ser tan radical. Bueno, pero si no en cierto modo, porque yo quiero... Oye, el presidente lo reconoció hoy, porque las cosas tienen que suceder para que se digan. Dice el presidente de la República, con respecto al tema de supervisión y fiscalización de las instituciones estatales con las obras privadas. Hay un vacío en lo que respecta a la supervisión obligatoria de las obras privadas. No hay esa obligación, por lo que tenemos que tomar medidas especiales como la creación de un proyecto de ley que corrija esa situación. Hay un vacío que tenemos que solucionar, dijo hoy el presidente de la República, Luis Abinader. Y ahí está involucrado, porque antes era o el Ministerio de Obras Públicas, o las atribuciones de Obras Públicas pasaron a lo que es el MIVEC, el Ministerio de la Vivienda, pero está la alcaldía del distrito. Pero Chelo, tú me vas a decir a mí. Entonces yo creo que voy acorde con el presidente. Domingo, tú me vas a decir a mí, ustedes se han embarcado quizá alguno en un proyecto de construcción de una casita, de un nivel. Tú me vas a decir a mí eso. Cuando aquí tú tienes que sacar 50,000 permisos. Tú tienes que ir al ayuntamiento a sacar un permiso. Sí, pero también... Perdóname, porque es que el tema es ese. Las instituciones aquí están. Lo que pasa es que ahora quieren evadir responsabilidades. Es una cuestión creando esas famosas comisiones. Está bien que se haga mediante un proyecto de ley que no sea de manera discrecional de los ayuntamientos, que para lo único que sirven es para cobrar arbitrio aquí. Para lo único. Arbitrio, exacto. Aquí tú haces cualquier cosa. Además, tú haces una remodelación en tu casa y van 50,000 inspectores del ayuntamiento a regularte. Pero hoy una casa de Rancho Arriba se estaba quemando y hoy no pudo llegar el camión de los bomberos por falta de mantenimiento. ¿Tú sabes por qué? Aquí no hay una planificación urbanística proyectada de un crecimiento de un barrio. Tú me vas a decir a mí que señor, el CODIA, o sea, tú vas a hacer cualquier edificación y tú tienes que tener un permiso del CODIA, que lo único que sirve es cobrar. Para lo único que sabe es cobrar. En obra pública usted tiene que sacar un permiso.
pero lo único que sabe es cobrar. Si usted paga, usted cumplió. No me diga que no hay, las leyes están ahí. Lo que pasa es que si esas se cumplieran, no hubiera necesidad de crear ninguna otra. Entonces yo te voy a decir algo, Domingo, perdóname, porque hay una cuestión. Tú me hablas de la corrupción, que yo quisiera no ser tan radical, porque hay un ejemplo reciente que no es tan radical. Sí, pero tenemos que hablar tenemos que hablar de ese proceso histórico, de que nosotros por 2 pesos en una función dejamos todo así, porque esa es la cultura que tenemos. Mira una cosa que te voy a decir. Precisamente, no hay que crear más leyes. Pero nosotros los seres humanos tenemos también, señores, nosotros también tenemos responsabilidades. ¿Tú sabes por qué tenemos responsabilidades? Porque créeme que si yo estoy en este edificio donde estoy ahora y yo veo una columna que tiene una grieta, yo tengo, y más si es público, donde asiste tanta gente, yo tengo que dar esa alerta, esa alarma. Señores, yo estoy mirando video ahora que yo no había visto nunca. Sí, porque la gente ve las cosas, se queda callada y entonces cuando pasan las cosas, entonces empezamos a sacar esos errores que si nosotros tenemos la... Eso yo lo vi. Ahora Domingo, esto ha traído una consecuencia de verdad que nos ha afectado a todos. Y hoy queremos aprender, y perdóname, hoy queremos aprender y tenemos que aprender a que las redes enfermizas, porque las redes son enfermizas e informativas de todos tipos de ideas y barbaries. Pero si nosotros no aprendemos a que las cosas que nos pueden afectar mañana, pronunciarlas. No, mañana puedo ser yo, mañana puedo ser yo, mañana puedo ser yo, buscarle cura con tiempo. Yo quiero efectivamente, porque hoy tú sacas un video que pudiste sacar y pudimos dar seguimiento. Pudo haberse corregido una cuestión. Entonces ahí es que por eso Sin embargo, Domingo, hay un tema con eso, y es precisamente la falta de confianza que tiene la persona de decir, espérate, si yo inicio esto y lo denuncio, se va a trabajar. Pero hay que hacerlo. Y se va a corregir, porque bien tú lo dices, la sociedad empoderada, y se han visto muchísimas cuestiones en que las sociedades empoderadas han logrado muchísimas cuestiones. En la sociedad. Eso es así. Por ejemplo, mira el tema con la inmigración ilegal y la marcha en Friusa. ¿Qué provocó eso? Una serie de circunstancias. Cuando la población se une, logra muchísimas cosas. Se logran los objetivos. Sin embargo, hay un tema aquí que tú quieres desligar en cierto modo la responsabilidad de aquellos que dirigen. ¿Por qué razón, por ejemplo, aquí, en este país, no se aprueba un referendo revocatorio? Por ejemplo. No, eso no conviene, porque una vez haya una ley que establezca un referendo revocatorio precisamente para un funcionario que fue elegido por elección y dice, la ley ya no lo queremos. Pero yo te voy ¿qué tiempo tenemos con el Código Penal dando vuelta y vuelta en el Congreso? ¿Tú sabes por qué? No, de todos los gobiernos. ¿Tú sabes cuál es la realidad de esto? De los gobiernos, no, yo te voy a decir la realidad. ¿Tú sabes cuál? No, somos nosotros el pueblo. ¿Tú sabes por qué somos nosotros el pueblo los responsables de esto? Nosotros yo te voy a decir por qué. No, yo te voy a decir por qué somos los responsables. ¿Tú sabes por qué? Y ustedes que me escuchan, ¿por qué somos responsables? Porque si Domingo de los Santos, que tiene principios, que tiene valores, que ha pasado por el Estado, y como he entrado he salido, porque yo voy a servir, el Estado es para servir, no para servirte. Y si yo voy hoy a los barrios que yo, con amor, con el deseo de ayudar, de ser parte de ese engranaje, sobre todo los niños, porque los niños no votan, y yo voy y le doy charlas, pero a Domingo nadie lo toma en cuenta. Si Domingo dice mañana quiere ser diputado para que las exoneraciones que reciben los diputados, los barrilitos que reciben los diputados, los senadores. Bueno, todos tienen beneficios. Esos beneficios. Y yo te pregunto, cuando tú sumas, porque tengo que decir la verdad, porque yo quiero aspirar a diputado, pero no quiero hablar de eso ahora. Y yo voy a aspirar a diputado, aunque saque 2 votos. No me importa.
porque yo tengo que decirle a este pueblo que tienen que empezar a ver al ser humano y su historia. Si yo busco, quien me busque 30, 40 millones para yo ser diputado, lo voy a engañar, porque tengo compromiso. Por eso yo quiero aspirar a ser diputado sin dinero, para que le demostremos a este pueblo, que se puede, y que yo voy al Congreso y que se sepa, no es para que ningún empresario y para que ningún político me paute. No, porque yo seré un diputado para el pueblo. Y esto que estoy diciendo hoy, con dolor de mi alma, porque el tema político hay que obviarlo en todo estos días. Sí. Pero ¿tú sabes qué? Es que ya estamos cansados de un Congreso de muñequitos. Un Congreso que muchos lo que van es a sentarse a subir fotos de redes. ¿Cuál es la solución? ¿Qué hacemos con un país que lamentable? Y mira que yo soy político, pero yo estoy también envuelto en un pueblo que tiene sed. Domingo, tiene sed de que las cosas se hagan bien. Domingo, yo te voy a hacer una pregunta, porque entonces el tema es el siguiente, porque está bien, yo entiendo eso, y debería ser una condición de que la política, o hacer política... Y no quería hablar de que quiero ser diputado. Que la política aquí no... Pero la tragedia te trae a que tú quieres ver realidades. Que hayan cambios. Tú quieres ver realidades, tú quieres ver un país que sea funcional. Pero el tema es precisamente ese, sobre lo que tú planteas. Pues yo no voy al Estado a nada más pensar que me voy a llenar los bolsillos. De no ponerle, de no hacer... Y andar un vehículo de lujo que no me corresponde. De no hacer que la política... 1, 3, 4. Y a salir a dar, Bernardo. El tema es ese. El tema es ese, porque Domingo acaba de mencionó una cuestión de ir a los barrios. Claro, hay que ver de la forma en la que va, porque yo creo que la gran mayoría de la corrupción en la política se da en esa visita a los barrios. Yo te quiero hacer una pregunta sobre lo que tú planteas, porque el tema es precisamente sobre esa cuestión y sobre el planteamiento de Facundo Cabral. Sí. Los pendejos pueden llegar a ser demasiado. Entonces, el problema es precisamente sobre eso lo que tú planteas, de cómo despertar conciencia ante una población analfabeta, llena de pendejos, Domingo, que la democracia, esa falsa democracia que aquí se defiende, es la que le permite que esos pendejos tengan el mismo derecho a elegir que tiene una persona con conciencia, que por ejemplo dice, yo voy a votar por fulano porque fulano tiene valores, tiene condiciones para representarme. ¿Tú sabes cómo lo hacemos? ¿Cómo tú crees que se podría cómo lo hacemos? Ante una población de pendejos, de analfabetos? Yo el pendejo que debí, de esto que estoy diciendo hoy después de viejo, debí hacerlo de joven. Pero uno, como sabe que no tiene el dinero para ir a esos barrios a decirle, vamos a creer en alguien que no tenga dinero, alguien real, alguien que pueda luchar para que ustedes puedan mañana tener un bienestar real, que ustedes puedan tener una seguridad, que ustedes puedan tener una vejez digna, porque aquí llegamos a viejo y vamos a seguir, la mayoría llegando a viejo, y si no tenemos buenos ahorros, seremos viejos. Así es, muchas gracias, Domingo. Pero yo antes de irme, perdónenme, solo decirles, señores, este luto que no ha invadido a todos, y lamentablemente próximo a una Semana Santa, que yo sé que muchos tienen ya sus viajes preparados. Señores, solamente pedirle prudencia. Ya no queremos más muertos, por favor, más muertos no. Así que solamente paz, amor, humildad, y soltemos el poder y seamos más Gracias, gente. Domingo. Muchas gracias, pase feliz noche, y al pueblo dominicano, mañana al cumplirse el novenario, los 9 días de esta tragedia, misas en todos los pueblos, en todos los campos, dedicadas a la tragedia del YECSE. Solamente los muertos por causas naturales, nada de tragedia. Pasen feliz noche, hemos llegado a la parte final de su programa Control Semanal, nos vemos mañana.